Bienvenidos y bienvenidas a la edición 2025 de la asignatura Biología de la Conservación, correspondiente a la Maestría en Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Sergio Salva, soy biólogo egresado de esta maestría y además doctor en Biología por la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Voy a estar a cargo de este curso y para mí es un gusto compartir con ustedes los conceptos y las ideas que vamos a ir debatiendo en los próximos días. En esta primera clase nos vamos a concentrar en las características principales de la disciplina de la conservación, sus objetivos, sus principios y también en algunas cuestiones más debatidas respecto de qué es lo que debemos conservar con mayor urgencia y cuáles son las formas más efectivas de conseguir la conservación a largo plazo de la diversidad biológica. Lo primero que podemos decir es que la biología de la conservación como disciplina formal es relativamente nueva. Recién en los años 80 empezó a proponerse cuál debía ser el ámbito en el que se desarrollaran los conceptos y las acciones de la conservación, aunque desde mucho antes todos los países tenían iniciativas que tenían que ver con buscar la protección de las especies y los ecosistemas que estaban siendo amenazadas de alguna manera, amenazados por la actividad humana. Por ejemplo, prácticamente todos los países tenían sistemas consolidados de reservas naturales, de áreas protegidas y estrategias de protección de especies de conservación prioritaria. Sin embargo, no fue hasta los años 80 y en particular hasta la publicación de un trabajo fundacional de Michael Zule, un profesor, biólogo, investigador norteamericano de la Universidad de California, publicó un trabajo en la revista Bioscience que se llama ¿Qué es la biología de la conservación? Recién en ese momento se establecieron los límites precisos de la disciplina. En ese trabajo, Zule dice que estamos frente a una disciplina de síntesis que se enfoca en la dinámica y los problemas de las especies, las comunidades y los ecosistemas que están siendo afectados por las actividades humanas. Es, dice Zule, una disciplina de crisis y sin embargo actúa no solo sobre los problemas urgentes, sino que intenta conseguir soluciones a largo y larguísimo plazo, pensando incluso en la continuidad de los procesos evolutivos. La biología de la conservación, definida por Zule, aparece como una respuesta a la crisis de pérdida de biodiversidad. Está enfocada en la biología de los sistemas que están perturbados directa o indirectamente por las personas y busca principios y herramientas que permitan preservarla, como decíamos, a largo plazo. La biología de la conservación existe porque necesitamos respuestas para guiar acciones de manejo. Eso quiere decir que no cualquier trabajo enfocado en una especie o un ecosistema amenazado se puede llamar efectivamente biología de la conservación. Yo puedo hacer ecología o estudios de comportamiento o anatomía o taxonomía de una especie amenazada y eso no será biología de la conservación simplemente porque el foco de acción es una especie que está en peligro de extinción, por ejemplo, sino que para que efectivamente corresponda a la disciplina tiene que ser un trabajo que intente comprender y resolver los desafíos que comprometen la conservación de la especie a largo plazo. Básicamente, lo que define a la biología de la conservación es el esfuerzo por buscar soluciones para los conflictos que resultan en pérdida de diversidad biológica. Decimos que la biología de la conservación aparece en los años 80 o un poco antes con la preocupación por la conservación de la biodiversidad, pero eso es como ciencia occidental. Existen tradiciones relacionadas con la protección de la naturaleza en general, de la diversidad biológica, en distintas regiones y culturas del mundo desde muchísimo antes. Existe un cuerpo de conocimiento, un cuerpo filosófico, un cuerpo de prácticas y de creencias que han sido transmitidas de generación en generación y que enfocan en distintas formas de proteger la diversidad biológica. Pero claro, cuidado, eso no quiere decir que el conocimiento tradicional resulte siempre en conservación, así como la ciencia no siempre resulta en el uso sostenible de los recursos, y existen muchísimos ejemplos históricos de sociedades antiguas que han cometido errores que resultaron en la degradación o en la pérdida de recursos. Volviendo al trabajo de Zule,
Él hace una analogía entre la biología de la conservación y la biología del cáncer, en el sentido de que ambas deben enfocarse en problemas que requieren atención urgente y que las dos además tienen que echar mano a una multiplicidad de disciplinas que aportan conocimiento para tratar de resolver los problemas que les conciernen. En el caso de la biología de la conservación, cuestiones que tienen que ver con la fisiología de las especies, con la biogeografía histórica, con la medicina veterinaria, con ecofilosofía, etc. Y en particular, por ejemplo, con el campo del manejo sostenible de los recursos naturales, que incluye la explotación forestal, pesquera, de vida silvestre, que está asociada con el uso sostenible de los recursos a largo plazo. Sin embargo, biología de la conservación y uso sostenible de recursos naturales no son sinónimos. El manejo de recursos naturales, por más que esté guiado por objetivos de sostenibilidad, tiene tres diferencias fundamentales con la biología de la conservación. El primero es que enfatiza la maximización de los beneficios económicos derivados del uso de los recursos naturales. Quiere decir, está enfocado en obtener la mayor cantidad o el mayor rendimiento posible dentro de los límites de la sostenibilidad, pensando en un recurso en particular, que es la segunda diferencia. El manejo de recursos naturales se enfoca en una porción muy limitada de la biodiversidad, una o unas pocas especies que se utilizan, se explotan para obtener algún beneficio. Y finalmente, la tercera diferencia es que los plazos de sustentabilidad para el manejo de recursos naturales se miden a lo sumo en décadas. Se piensa en términos, por ejemplo, de equidad intergeneracional. Explotar la madera de un bosque o los peces de una cuenca de manera tal que el recurso siga existiendo y siga siendo rentable para la próxima generación o las próximas generaciones humanas. La biología de la conservación piensa en plazos aún mucho más largos, incluyendo, como decía, los plazos que tienen que ver con los procesos vivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta disciplina? Bueno, por un lado, evitar la degradación de los hábitats, la extinción, la afectación significativa de los sistemas biológicos, de los ecosistemas, de los paisajes, la pérdida de diversidad biológica dentro de las especies, restaurar, o sea, recuperar aquellos elementos biológicos del paisaje, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas que hayan sido afectados por la actividad humana, y finalmente una visión más preventiva y a largo plazo, que es establecer relaciones sostenibles, sustentables entre las comunidades humanas y el resto de la naturaleza, las comunidades humanas y los ecosistemas. La biología de la conservación, entonces, está enfocada en la biodiversidad. Incluye y requiere métodos prácticos e innovadores. Se requieren respuestas nuevas para problemas nuevos, para problemas emergentes. Requiere un enfoque interdisciplinario, no es estrictamente biología. Se requiere información de campos como la sociología, la economía y muchos otros para poder enfocar de manera completa los problemas que nos preocupan. Todo eso dentro del marco científico que rige el uso de las herramientas que nos permiten ser sólidos en la precisión de nuestros diagnósticos, es decir, en la identificación de los factores que causan los problemas que nos preocupan y en el monitoreo del efecto de las intervenciones que hacemos para corregir esos problemas. Yo dije que la biología de la conservación era biología, pero no era solo biología. Cuando nosotros estudiamos una especie, por ejemplo, solemos concentrarnos dentro de las disciplinas biológicas en aspectos que están relacionados con su ecología, fisiología, biogeografía. Todo eso tiene una relación, como sabemos, con cuestiones físicas del ambiente, variables que determinan ese comportamiento biológico, que interactúan con las especies o las poblaciones o los ecosistemas que nos interesan y que constituyen lo que solemos nombrar como sistema natural. Cada vez más los sistemas naturales están influenciados por el uso que hacemos las personas de la Tierra, al punto que es muy difícil definir lo que es natural y lo que es antrópico. Los límites entre
la naturaleza prístina o silvestre y los ambientes transformados por las personas son cada vez más difusos y de hecho en muchos casos son artificiales. Además, por supuesto, el uso de la tierra está condicionado por una serie de factores económicos, políticos, culturales, poblacionales que interactúan y que ejercen presiones recíprocas entre sí y que constituyen lo que llamamos contexto socioeconómico. Todo eso, a su vez, depende de fenómenos que ocurren a veces muy lejos de donde nosotros estamos trabajando y que tienen que ver con capital, presiones internacionales, recursos, etc. Y ese es el cuadro más o menos completo en el que nos toca trabajar. Es importante tener esto en cuenta porque a veces nosotros estamos preocupados por un aspecto biológico de un problema, por ejemplo, por la reducción en la abundancia de una especie, y buscamos la solución dentro del compartimento que corresponde a lo biológico cuando ese problema puede estar fuera de ese cuadro en cualquier otro. La biología de la conservación, dije hace unos pocos minutos, está enfocada en resolver problemas. Para eso muchas veces tenemos que pensar fuera de los límites estrictamente disciplinares en los que nos hemos formado. No quiere decir que vamos a ser al mismo tiempo biólogos, economistas, sociólogos, físicos, lo que fuera, sino que tenemos que entender que hay condicionantes que determinan el rumbo de procesos biológicos que están fuera de nuestro ámbito disciplinar de especialidad. Tenemos que mirar más allá de los límites de las áreas disciplinares en las que hemos sido formados. Eso es visión de contexto. Eso es ampliar el ángulo con el que observamos y analizamos los problemas de conservación. Ahora, ampliar la visión no quiere decir perder el rigor científico. No es que nos convertimos en generalistas que tienen una mirada superficial de los problemas. La biología de la conservación es una disciplina de síntesis, pero está fundada sobre principios científicos. Y desde ese punto de vista, la investigación guiada por hipótesis es fundamental para mejorar la calidad de nuestras decisiones, como decía, en función de la precisión de nuestros diagnósticos y de nuestra capacidad de diseñar intervenciones y de monitorear los resultados de esas intervenciones y, por supuesto, de ajustar nuestras estrategias en función de esos resultados. A lo largo de todo el curso vamos a hablar mucho de las hipótesis como herramientas para guiar el manejo y la conservación de la diversidad biológica. Nuestros diagnósticos son hipótesis. Difícilmente estemos 100% seguros de las causas que generan un problema de conservación, ya que los problemas suelen ser multicausales. Muchas son las fuerzas que operan al mismo tiempo sobre un componente de la biodiversidad que nos interesa o que nos preocupa. Entonces tenemos que tener la capacidad de reconocer esa incertidumbre, reconocer que no estamos completamente seguros de cómo son las cosas y organizar nuestras acciones de manera tal de tratar de resolver el problema, pero al mismo tiempo de poner a prueba nuestro diagnóstico. Nunca estar 100% seguros de los diagnósticos porque trabajamos con sistemas tremendamente complejos, no solo en su constitución biológica, sino fundamentalmente cuando sumamos a la dimensión bioecológica, la dimensión genética, la dimensión poblacional, aquellas que tienen que ver con las comunidades humanas que interactúan con los ecosistemas. ¿Cuáles son los principales paradigmas? Es decir, las ideas respecto de las cuales estamos de acuerdo dentro de la biología de la conservación. Bueno, el primero es el cambio evolutivo. Los patrones de biodiversidad son el resultado de la historia evolutiva de las especies y de los ecosistemas. En ese contexto, tendríamos que estar más preocupados por la protección de los procesos ecológicos y evolutivos responsables de generar y mantener la biodiversidad que por conservar las especies en sí mismas. Son estos procesos los que son particularmente importantes. Preguntas como ¿cuál es el efecto de la respuesta adaptativa de las poblaciones sobre su supervivencia frente a las amenazas ambientales? ¿O cuáles son los determinantes demográficos, genéticos, ecológicos que resultan clave para mantener el potencial de adaptación de las especies ante los desafíos ambientales que, como sabemos, son cambiantes?
En segundo término, la idea de ecología dinámica. No hay nada constante en la naturaleza, lo único constante, como se suele decir, es el cambio, pero además, como dice el último punto, la presencia humana es una fuerza que alcanza a todos los ecosistemas del planeta. Suele haber una falsa concepción de que hay algunos lugares, digamos, libres de la presión de las personas, los lugares más alejados de las grandes ciudades, pero si pensamos un poco y si consideramos, como vamos a ver en alguna de nuestras clases, por ejemplo, que nuestra especie es capaz de cambiar el clima del planeta, tenemos que darnos cuenta de que no existe un metro cuadrado de este planeta que no esté recibiendo un efecto de las alteraciones ambientales que nosotros producimos. Volviendo un poquito al segundo paradigma, al de ecología dinámica, se dan en este ámbito algunas cuestiones que aparecen inicialmente como contraintuitivas. Algunos procesos ecosistémicos como los disturbios que resultan en lo que a priori puede entenderse como una situación de desequilibrio, pueden ser responsables de mantener a largo plazo niveles máximos de biodiversidad. Esto, como decía, suele chocar con ideas más o menos generalizadas en el común de las personas, pero también en los profesionales de las ciencias naturales, de que los disturbios, pensados como factores ecológicos que producen reducciones drásticas de la biomasa en un ecosistema en poco tiempo, son factores externos, son factores que atentan contra la biodiversidad. En muchos ecosistemas, disturbios como el fuego son completamente naturales, forman parte de su historia evolutiva y la estructura y la composición y la persistencia de las especies en el tiempo depende de la ocurrencia de esos disturbios. Por supuesto, el fuego no es solo fuego. Importa la intensidad, la frecuencia y el alcance, importan las condiciones de la comunidad receptora, y así como no podemos decir que los disturbios son malos, sin ninguna otra consideración, tampoco podemos decir que cualquier incendio o cualquier fuego es bueno, porque los ecosistemas sufren varios factores de presión simultáneamente. No es solo el fuego, sino que hay otros factores que pueden hacer que el efecto del fuego sea diferente. De alguna manera, la ecología ha abandonado la idea de mantener los ecosistemas en equilibrio. Los ecosistemas están yendo y viniendo entre distintos factores que generan esos disturbios, y eso es natural. Nosotros queremos mantener los ecosistemas, pero no es la constancia lo que nos importa, sino la persistencia de todos sus elementos. Quiero decir, ya no miramos a los ecosistemas como una fotografía, sino, si se quiere, como una especie de video. Es algo que cambia en el tiempo, y lo que queremos hacer es mantener todas las piezas de ese ecosistema de manera que ese cambio pueda persistir a lo largo de los tiempos evolutivos. Dentro de esa idea, muchas especies, para poder persistir en el tiempo, incluso necesitan fluctuaciones significativas en su abundancia o en la abundancia de otras especies del ecosistema. Vuelvo a decir, nuestro objetivo no es que las especies mantengan su abundancia, la misma abundancia a lo largo del tiempo, sino que las especies no se pierdan, que los ecosistemas no se empobrezcan por extinciones asociadas con la actividad humana. Y para eso es necesario que la abundancia de las especies fluctúe en el tiempo. Pensándolo así, entonces, aparecen en el trabajo de Soule algunos postulados que él divide entre postulados funcionales y postulados normativos. Entre los postulados funcionales, él hace énfasis en los procesos coevolutivos, es decir, en las presiones recíprocas que han ejercido las especies a lo largo del tiempo evolutivo y que resultaron en sus características etológicas, fisiológicas, ecológicas, etc. De alguna manera, reivindica Soule la importancia y el valor de las comunidades naturales frente a lo que se suele llamar como comunidades no naturales o sintéticas o nuevos ecosistemas, los ecosistemas que tienen
una influencia humana particularmente importante, como puede ser una plantación forestal o un campo agrícola. Él dice las especies silvestres, las especies naturales y las comunidades son distintas de estos ecosistemas dominados por las actividades humanas. Soule también enfatiza la interdependencia, la dependencia entre las especies, lo cual no quiere decir que la desaparición de una especie produzca el colapso de un ecosistema, pero sí que siempre va a existir algún nivel de incertidumbre respecto de las consecuencias de la extinción de una especie sobre la abundancia de otras. Soule destaca que muchas especies en los ecosistemas son altamente especializadas, quiere decir, dependen de recursos o de condiciones ecológicas muy específicas y que la extinción de algunas especies puede llevar a extinciones en cadena y llama a esas especies clave. También destaca este trabajo que muchos de los procesos ecológicos, o quizá todos, tienen umbrales por encima o por debajo de los cuales se vuelven discontinuos, caóticos o directamente se suspenden. Eso es lo que llamamos umbrales críticos. Por ejemplo, la continuidad temporal de los ambientes y de los estadios sucesionales que siguen a un disturbio dependen del área de un ecosistema determinado. Hay superficies de ecosistemas por debajo de las cuales es imposible mantener la frecuencia histórica, por ejemplo, de incendios. En ecosistemas íntegros, uno puede imaginarse en pastizales o en arbustales, por ejemplo, que ocupan superficies muy grandes. Uno puede imaginarse porciones de ese ecosistema que sufrieron un incendio natural hace 10, hace 50, hace 100, hace 200 años, y lógicamente cada una de esas porciones estará dominada por conjuntos de especies que tienen que ver con el tiempo transcurrido desde el disturbio, maximizando de alguna manera en su combinación la diversidad biológica de todo el ecosistema. Si el área es muy pequeña, o mejor dicho, habrá un tamaño de área por debajo del cual es imposible mantener ese mosaico de sectores, de porciones que han sido afectadas por disturbios en distintos momentos de la historia del ecosistema. Quiere decir, hay un tamaño mínimo por debajo del cual ya no puedo sostener la integridad ecológica de ese ambiente. Lo mismo pasa si me enfoco en una especie en particular. Por debajo de cierta abundancia, la probabilidad de extinción de esa especie crece de manera exponencial. Hay un axioma en biología de la conservación que es que el riesgo de extinción es inversamente proporcional a la abundancia de una especie o de una población, lo cual es perfectamente lógico. Cuanto más pequeña es la población, menos abundante es la especie, mayor es el riesgo de extinción. Pero eso no es una relación lineal. Suele haber niveles de abundancia, como vamos a ver más adelante en este curso, que marcan un umbral. Por debajo de ese umbral, los procesos de reducción de la población se vuelven todavía más rápidos. Los procesos de pérdida de información genética se vuelven más severos y la población cae rápidamente en lo que llamamos un vórtice de extinción, una situación cada vez más crítica que la acerca al riesgo de desaparición completa. En asociación con estos principios de la biología de la conservación, se proponen también una serie de características de la disciplina. La biología de la conservación es una disciplina de crisis, es una ciencia, como decíamos, multidisciplinaria, es inexacta, como lo es la ecología en general, está guiada por valores, y este es un punto que vamos a desarrollar un poco más en esta misma clase. Quiere decir, la biología de la conservación de alguna manera es una ciencia que incorpora un nivel significativo de subjetividad. Y lo que acabo de decir es de alguna manera contradictorio, porque siempre hemos aprendido que la ciencia es objetiva. ¿Por qué digo yo que la ciencia de la conservación, la biología de la conservación, es subjetiva? Porque los resultados de nuestras intervenciones están guiados por principios. Nosotros creemos que la diversidad biológica debe ser protegida, de manera análoga a lo que pasa en las ciencias médicas. Una intervención médica busca el bienestar, la supervivencia, por supuesto, la salud del paciente. La intervención de un biólogo de la conservación busca la salud de nuestro paciente, que es una población,
una especie o un ecosistema. Si esto fuera fisiología, ecología, taxonomía, en realidad el resultado de una investigación no tendría una relevancia particular. Podemos encontrar una cosa u otra y nos da más o menos lo mismo. En nuestro caso no nos da lo mismo. En nuestro caso estamos guiando nuestras intervenciones por la valoración de la diversidad biológica. Además, como dijimos ya con anterioridad, la biología de la conservación piensa en escalas temporales evolutivas y es finalmente una ciencia de eterna vigilancia. Quiere decir, frente a las presiones amplias en términos territoriales e intensas de la actividad humana y diversas, la multiplicidad de factores y de presiones originadas en las actividades humanas que se ejercen sobre los ecosistemas, nunca hay un punto en el que uno pueda estar completamente tranquilo respecto de los efectos de las acciones humanas antrópicas sobre la biodiversidad. Vamos a ver un poquito algunos de estos puntos con cierto. Por ejemplo, cuando decimos que la biología de la conservación es una disciplina de crisis, nos referimos a que necesitamos respuestas inmediatas. No tenemos tiempo que esperar. Tenemos que intervenir porque estamos frente a problemas que requieren intervenciones rápidas, porque si no pasan a niveles de complejidad que son mucho más difíciles de enfrentar y por supuesto de resolver. Eso implica que con frecuencia tengamos que actuar con altos niveles de incertidumbre, que tengamos que convivir con dudas, no estemos completamente seguros de nuestros diagnósticos. Y esto genera un conflicto con la formación académica, particularmente de quienes tienen una formación en disciplinas científicas. Los científicos queremos estar completamente seguros de lo que afirmamos. Queremos diferencias estadísticamente significativas, altamente significativas. Y en biología de la conservación, teniendo que actuar rápido y en muchos casos con poblaciones o especies que son muy pequeñas, es difícil estar 100% seguro de nuestros diagnósticos. Esto es parecido a lo que pasa en la sala de emergencias de un hospital. Cuando a un hospital llega un enfermo, por ejemplo, a la guardia de un hospital, un enfermo politraumatizado, alguien que sufrió un accidente, lo habrán visto en las películas, ojalá solo en las películas, mientras están transportando al enfermo, están haciendo un diagnóstico de cuáles son los problemas que hay que resolver con la mayor urgencia. No hay tiempo que perder. En biología de la conservación pasa exactamente lo mismo. Tenemos que actuar rápidamente. Eso no quiere decir que vamos a hacer cualquier cosa. Al contrario, necesitamos el mejor diagnóstico posible porque no tenemos tiempo que perder. No podemos esperar muchos análisis y muchos estudios porque si no, una vez que completemos los estudios y volvamos sobre el problema, nos vamos a dar cuenta que los estudios ya están desactualizados porque el problema es diferente al que habíamos visto en la primera instancia. Por eso también, como vamos a ver en este curso, la biología de la conservación apela al manejo adaptativo, es decir, al conjunto de prácticas que intentan resolver un problema sobre la base de la hipótesis que representa el diagnóstico más probable con la información que tenemos de las causas de este problema. Entonces, tratar de resolverlo, pero al mismo tiempo organizar nuestras intervenciones de manera tal de poner a prueba nuestra hipótesis. No solo resolver el problema, sino ver si las causas eran las que yo pensaba al principio. Dijimos también que estábamos frente a una ciencia multidisciplinaria. Yo les dije, no es que nos vamos a volver al mismo tiempo todo, pero sí tenemos que tener capacidad de comprender los principios de otras disciplinas y la mayor profundidad y solidez posible en nuestra propia disciplina. Tenemos que ser los mejores biólogos, los mejores veterinarios, los mejores licenciados en ciencias ambientales, los mejores guardaparques que sea posible. Igual que yo querría que el mejor médico estuviera en la sala de emergencias de un hospital. No es que el conocimiento, porque nuestros diagnósticos tienen que ser rápidos y la formación no requiere solidez, sino exactamente. Estamos también, como decíamos, frente a una ciencia inexacta. Y eso es lógico.
hay una incertidumbre que es inherente a la conservación como lo es a la ecología. Siempre pensamos en forma probabilística. Nunca estamos completamente seguros de las causas de un problema y tampoco estamos completamente seguros de las consecuencias de nuestra intervención. Actuamos, como decía hace unos minutos, frente a sistemas altamente complejos y entonces tenemos que reconocer que hasta que no ejerzamos una intervención no estaremos seguros de lo que va a pasar, cuál va a ser el resultado de lo que vamos a hacer. Ese es un problema en las discusiones ambientales, porque muchas veces genera falta de credibilidad, ¿no? Por ejemplo, alguien pregunta, ¿cuáles van a ser las consecuencias ecológicas del vertido de un contaminante en un río? O de la liberación de una especie exótica o la introducción de una especie exótica a una región o del uso de especies modificadas genéticamente. Nos preguntan a los biólogos de la conservación y nosotros decimos, bueno, es muy probable que ocurra tal cosa. Y alguien del otro lado, quien está impulsando la instalación de una industria que podría contaminar, la liberación de una especie o la introducción de una especie que podría volverse invasora, dice, no, ese problema no va a existir. Nos vuelven a preguntar a nosotras y nos dicen, va a haber un problema, y nosotras decimos, es muy probable. Si somos honestos intelectualmente, tenemos que mantener esa incertidumbre. No vamos a decir, sí, va a haber un problema, porque verdaderamente es muy difícil anticipar eso a priori. Y ese es un problema en estas discusiones. Para nosotros, la mejor solución es lo que yo les decía, el manejo adaptativo, el aprender haciendo, no esquivar el problema porque no estamos seguros de cómo funcionan las cosas, sino abordarlo de manera tal de tratar de resolverlo y al mismo tiempo comprenderlo mejor. Respecto de esta cuestión que tiene que ver con los valores, yo les decía, nuestra formación tradicional nos dice que la ciencia es objetiva. En ciencia no hay opiniones, hay resultados. En ciencia no hay metas, no hay deseos, no hay estados mejores ni peores. Hay nada más la realidad, el resultado de un muestreo o de un experimento. Sin embargo, la biología de la conservación está orientada hacia una misión. Nosotros queremos conservar ecosistemas, queremos conservar comunidades, queremos conservar especies, queremos conservar poblaciones, queremos mantener procesos biológicos. Y acá hay una subjetividad. Nos parece que la extinción antrópica, la pérdida de biodiversidad originada en actividades humanas es algo que debe evitarse. Y de nuevo, por eso parecido a lo que ocurre en la medicina, no estamos hablando de una ciencia pura porque tiene objetivos, aunque sí debe ser pura en términos de la aplicación, de los métodos y las herramientas de medición. Tenemos que ser objetivos en nuestras mediciones. Tenemos que ser objetivos en nuestros monitoreos. ¿Para qué? Para obtener la mejor información posible para poder mantener nuestros objetivos subjetivos. Quiero decir, nuestras metas subjetivas. Nuestra idea de que debemos conservar diversidad biológica. Hay un filósofo noruego se llamó Arne Naess, un filósofo del siglo XX, que él decía, no alcanza con la ciencia. La ciencia solita no alcanza para mover la humanidad hacia un progreso entendido como una convivencia armónica entre la sociedad y el mundo natural. La ciencia no tiene todas las respuestas. La transición hacia una sociedad sustentable requiere otras cosas. Y requiere, entre otras cosas, esa subjetividad de la que yo les hablaba. Los invito a que lean el ensayo de Arne Naess, que está en la página del curso, y que habla de ecología superficial y ecología profunda, para comprender un poco más las razones y las ideas de este filósofo detrás de esta afirmación. Entonces, hablando de subjetividad, Soule, en su trabajo, propone principios normativos de la biología de la conservación. De alguna manera, las orientaciones que marcan el rumbo de nuestros esfuerzos. Como personas con formación científica usamos herramientas objetivas. Pero ¿qué problemas elegimos con prioridad? ¿Cuáles son las urgencias en biología de la conservación? ¿Cómo distribuimos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo? ¿O cómo deberíamos distribuirlo? Eso no es objetivo.
Eso es subjetivo, parte de una escala de valores. Y esa escala de valores la presenta Zule como una serie de principios que son estos, ¿no? La diversidad de organismos es algo bueno. El empobrecimiento biológico de un ecosistema por actividades humanas es algo que debemos evitar. Y dice Zule, la diversidad biológica tiene valor intrínseco. Eso es bueno, no solamente porque las personas, las sociedades humanas, obtenemos beneficios de la conservación de la biodiversidad, sino que es bueno en sí mismo. Y esa es una valoración tremendamente subjetiva, aunque está soportada por consenso. Por ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica, del cual muchos países, incluso la República Argentina, son signatarios, son firmantes, dice que la diversidad biológica tiene valor intrínseco, que hay que evitar la extinción de las especies porque sí. Por supuesto, porque pueden prestar beneficios a la humanidad. Pero aun si no fuera así, aun si hubiera una especie para la que no podemos encontrar ninguna función que resuelva algún problema humano, tiene valor en sí misma. Y esta es una cuestión que trasciende el marco normal de la ciencia. No se discute de esto en fisiología, o en ecología, o en taxonomía, sí en biología de la conservación. Segundo, la complejidad ecológica es buena. Y acá hay una cuestión muy interesante que vamos a retomar un poquito más adelante en los debates de biología de la conservación, porque esto marca una preferencia por los ecosistemas naturales por encima de aquellos simplificados por las acciones humanas, porque normalmente, típicamente, las actividades humanas transforman ecosistemas complejos, ricos en especies, en ecosistemas simples al extremo, por ejemplo, de lo que es un monocultivo. Finalmente, la evolución es buena. La diversidad es producto de la evolución. La evolución es la máquina que produce biodiversidad. Entonces, existe un imperativo ético, existe una norma que debemos seguir, una norma no escrita, que nos mueve a permitir la continuidad de esos procesos evolutivos en todos los lugares en que eso sea posible. Una de las características que marcamos para la biología de la conservación es que es una escala o que trabaja en una escala temporal evolutiva. Nuestros objetivos están fijados en términos de cientos, miles, millones de años. O sea, estamos pensando en que las especies retengan su capacidad de evolución. Eso marca una diferencia con el manejo de vida silvestre y con el manejo de recursos naturales que, como decíamos, en todo caso piensan en 1, 2, 3 generaciones humanas. Los invito a que lean un trabajo de Bertrand Russell, también un filósofo del siglo pasado, del que vamos a volver a hablar en este curso, un artículo que está en el aula virtual de la materia y que se llama Conocimiento y Sabiduría. Russell dice que la humanidad ha crecido significativamente en el pasado reciente en conocimiento, pero que no ha crecido de manera proporcional en sabiduría. Y dice más, dice, me preocupa una persona con mucho conocimiento y muy poca sabiduría, porque el conocimiento te dice cómo usar las herramientas y la sabiduría te ayuda a elegir dónde y para qué usarlas. Y dice Russell que la sabiduría te permite independizarte de la tiranía del aquí y ahora, te permite pensar a largo plazo. Y de eso se trata justamente esto de que nuestros plazos estén planteados mucho más allá de los de otras disciplinas. Finalmente, la biología de la conservación, el precio de la conservación de los ecosistemas es vivir en un mundo lleno de problemas. Ver problemas donde otros no lo ven. Donde alguien dice qué hermoso bosque, nosotros por ahí quedarnos callados y decir, en realidad eso es una plantación de eucaliptos. Y ahí antes había un bosque. Nosotros miramos a la naturaleza y a la interacción entre la sociedad y la naturaleza y detectamos conflictos que para la mayoría de las personas no existen. Y esos conflictos son persistentes en el tiempo. La biología de la conservación se parece, el biólogo de la conservación, a un médico que se cruzara a la gente caminando en la calle y viera
el semblante y cómo camina y estuviera pensando en si pueden tener uno u otro problema. Y estas cuestiones, así como la medicina no está apuntando a que la gente nunca más se enferme en el futuro, la biología de la conservación, porque digamos que es una utopía inalcanzable, la biología de la conservación sabe, reconoce que no hay una solución definitiva y permanente a los problemas que enfoca y por eso debe estar atenta siempre a eso. Esta es la última parte de esta clase. En esta última parte me voy a enfocar, como les decía, en algunas polémicas que han surgido en los últimos 10 a 15 años, no tanto sobre si tenemos que conservar la naturaleza y la diversidad, sino fundamentalmente qué tenemos que proteger y cómo tenemos que hacerlo. Ha habido voces que criticaron los principios de los años 80 planteados por Soule, que por supuesto no son principios inamovibles, sino que han ido evolucionando y han ido cambiando y se han ido ajustando. Y entre esas voces, algunos biólogos de la propia conservación, como Peter Careiva o Michel Marvier, que proponen un nuevo enfoque, un enfoque que ellos llaman ciencia de la conservación. Y ese enfoque enfatiza la intensidad de la actividad humana sobre la naturaleza y rescata el hecho de que ya no sea fácil encontrar, o de alguna manera no sea posible encontrar, ningún lugar del planeta, como decíamos, que no haya sido alterado de manera directa o indirecta por las actividades humanas. Y ellos dicen, deberíamos abandonar la idea de conservar ambientes silvestres, porque ya no existen. Deberíamos abandonar la idea de que la naturaleza tiene valor en sí misma, y más bien pensar en aquellos componentes de la naturaleza que son particularmente importantes para las personas. Esta visión, que implica, lo que decía, un cambio, el trabajo fundacional de Soule, es una crítica que, entre otras cosas, pide que se revise el papel que se le ha dado tradicionalmente en la conservación a las personas. Y dice Careiva y dice Marvier, las personas eran vistas o como un pequeño grupo iluminado, que eran los que habían descubierto que la biodiversidad era importante, o como una inmensa mayoría que solo traía problemas. Dice Careiva también, los servicios ecosistémicos y los derechos de las personas estaban poco comprendidos y además se minimizaba la capacidad de la naturaleza de recuperarse tras las intervenciones humanas. Incluso se pensaba que solo se podía conservar a la naturaleza en su estado más prístino o más silvestre. De hecho, Emma Marris, por ejemplo, en este trabajo, dice, la naturaleza es como un jardín y los humanos somos los jardineros. Y con mucha frecuencia los biólogos de la conservación quieren alcanzar un ideal de conservación, de pristinidad, de naturaleza silvestre, que ya es imposible de alcanzar. Fíjense en este otro trabajo, Careiva vuelve a criticar a la conservación y dice, se trabaja mucho en conservación, se crean reservas naturales y sin embargo seguimos perdiendo ecosistemas silvestres, seguimos perdiendo selvas, seguimos perdiendo bosques, hay muchas especies que son cada vez menos abundantes y posiblemente desaparezcan si las tendencias actuales siguen operando. La biología de la conservación, dice Careiva, falló. Las evidencias están ahí afuera. Pero dice más todavía. Se pregunta si es posible, por ejemplo, frenar la deforestación de la Amazonía. Se pregunta algo todavía más polémico. ¿Es deseable frenar la deforestación en la Amazonía? No tenemos que dejar que los procesos de avance de la frontera agrícola continúen y mientras tanto ir protegiendo aquellos componentes de la naturaleza que resultan más importantes para el mayor número de personas, abandonando la idea del valor intrínseco de la biodiversidad que proponía. Dice Careiva, en vez de proteger a la naturaleza por sí misma, deberíamos trabajar por los sistemas ecológicos que soportan el mayor número de personas, particularmente las personas más desprotegidas, los pobres.
afirma que el esfuerzo que se hace en biología de la conservación por mantener islas de Holoceno en la era de Antropoceno es anacrónico y contraproducente. Las islas de Holoceno a las que se refiere Careiva son las áreas protegidas. Dice, mantener sectores que se parecen al pasado es algo que no lleva a ningún lado. Al contrario, vuelve a la biología de la conservación menos efectiva. De alguna manera descreen de las áreas protegidas y de los esfuerzos por proteger áreas silvestres como herramientas efectivas de conservación. Como les dije al principio, esta no es una crítica que viene desde los factores de desarrollo, desde las empresas, sino que es una crítica interna a la biología de la conservación. Por supuesto, los dichos son muy polémicos y las respuestas han sido contundentes. En este trabajo de Doak y colaboradores se deja en claro que el bienestar humano está previsto en la biología de la conservación desde el comienzo. De hecho, las áreas protegidas, la inmensa mayoría de las áreas protegidas del mundo, no son sectores donde se excluye la presencia humana. Esa ha sido una política anterior a la creación de la biología de la conservación, cuando para crear un área protegida se sacaba a la gente que estaba ahí, y ahora las áreas protegidas ya desde hace décadas se conciben como piezas para el desarrollo regional. Muy pocas áreas protegidas excluyen la presencia o la actividad humana y son aquellas en las que hay piezas de biodiversidad, por ejemplo, especies críticamente amenazadas y particularmente sensibles a las actividades humanas. Pero eso es mínimo. En el mismo trabajo, critican la idea de la ciencia de la conservación de que la naturaleza puede resistir cualquier impacto humano y que en realidad destacan que todavía hay muchas áreas en el planeta que están relativamente bien conservadas. Y aunque sabemos que esas áreas no son prístinas, porque la biología de la conservación hace mucho tiempo que reconoce que todo el planeta recibe influencias humanas, en general, esas áreas contienen mucha más biodiversidad que los parques urbanos, las plantaciones, las áreas forestales o los sectores agrícolas. La ciencia de la conservación insiste en que podemos transformar a la naturaleza y aún así conservarla. Es cierto que hay muchos daños ambientales que se pueden corregir, se pueden mitigar, se pueden compensar, otros son irreversibles. Por ejemplo, la remoción de los glaciares o la extinción de una especie. Finalmente, en este mismo trabajo, Doak resalta que el argumento de la ciencia de la conservación es un argumento injusto sobre la opinión de los conservacionistas sobre la naturaleza prístina, la naturaleza silvestre, salvaje. La conservación siempre ha tenido una visión realista sobre la pureza y la fragilidad de la naturaleza, y que la base de la biología, la nueva ciencia de la conservación, que afirma que una conservación más antropogénica, quiero decir, una conservación orientada a proteger los elementos de la biodiversidad que son más importantes para las personas, va a llevar a mejores resultados. Eso no tiene pruebas. De hecho, el manejo de recursos naturales en el pasado ha demostrado que el foco en especies y en componentes de los ecosistemas que proveen algún bien o algún servicio a la naturaleza no ha garantizado la sobreexplotación, por ejemplo. Insisten en que la biología de la conservación no falló. La biología de la conservación ha permitido, como señalan muchos trabajos, recuperar poblaciones de especies silvestres, recuperar ecosistemas y se ha planteado objetivos alcanzables que han mejorado la situación de muchos componentes de biodiversidad. Lo que dice la respuesta de Doak y otras respuestas a la nueva ciencia de la conservación no es que hubo mala conservación, sino que hubo poca conservación. No es que tenemos que abandonar la conservación, sino que tenemos que pensar en la manera de fortalecer las intervenciones. De nuevo, Soule, en uno de sus últimos trabajos científicos, escribió una respuesta en una editorial de la revista Conservation Biology que se llama La Nueva Conservación, su artículo. Él dice, si se aplica la nueva conservación, va a acelerar el colapso ecológico global, va a producir la desaparición de miles de especies
y un daño inestimable para la humanidad a largo plazo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan respecto de las estrategias que debería tomar la biología de la conservación para ser más efectiva en términos de proteger la diversidad biológica? ¿Tenemos que arriar la bandera del valor intrínseco de la biodiversidad? ¿Tenemos que retroceder algunos pasos de alguna forma y negociar con actividades productivas y decir, bien, protejamos las especies que nos sirven como sociedad, como humanidad, y dejemos, porque no podemos conservarlo todo, aquellas que no tienen una utilidad tan clara en este momento? Este va a ser uno de los focos de discusión a lo largo de todo el curso y los invito a que piensen cuál de estas posturas les resulta más apropiada y más significativa en términos, como les decía, de nuestro papel en la conservación de la diversidad biológica. Vamos a discutir esta clase juntos y los espero entonces para nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.